Liturgia para hoy miércoles 17 de agosto. Santa Beatriz da Silva y Meneses, Virgen. Santa Beatriz da Silva nació en 1426 en Ceuta, ciudad del norte de África, asomada al Mediterráneo, y que en aquella época se encontraba bajo el dominio de la corona de Portugal. De su infancia puede decirse que creció en el seno de una familia de hondas raíces cristianas. Fundó la Orden de la Inmaculada Concepción, concepcionistas franciscanas, dedicada a la oración contemplativa. Murió en 1492 y fue canonizada el 3 de octubre de 1976 por el Papa Pablo VI. Antífona. Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré su Señor para siempre. Oremos. Oh Dios, refugio nuestro en las dificultades, fuerza en las debilidades y consuelo en el llanto. Perdona a tu pueblo para que, corregido con las penas merecidas, en tu misericordia encuentre finalmente el alivio por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, diciéndoles: Pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Se beben su leche, se visten con su lana, matan las más gordas, y las ovejas no las apacientan. No fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen a las descarriadas, ni buscan las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se dispersaron y fueron presa de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscara, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor, mis ovejas fueron presa. Mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas. Los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor Dios. Aquí estoy yo mismo cuidaré de mis ovejas y velaré por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y me repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón.
Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados, y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal. Y empezando por los últimos y acabando por los primeros, vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Vengan a mí todos los que están cansados o agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que por la recepción de tu sacramento experimentemos tu ayuda continua, para que salvados en alma y cuerpo podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, tú sabes qué es lo que más nos conviene. Cuenta con nosotros, llámanos a la hora que quieras para trabajar en tu viña. Queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, estamos a la escucha. Amén. Lectura. Obreros en la viña. Hoy se proclama como evangelio la comúnmente llamada parábola de los obreros en la viña, y que sería mejor titular del amo generoso. Un propietario contrata sucesivamente a varios jornaleros para trabajar en su viña. Al amanecer, a media mañana, al mediodía, a media tarde y al caer el sol. Al acabar la jornada paga a todos el mismo salario. Eso suscita las protestas de los primeros contratados, que estiman injusto el proceder del amo, pero éste aclara que, pagando según lo pactado, un denario por jornada, él no es injusto, sino generoso, porque da a los últimos lo mismo que a los primeros. Esta es la enseñanza de la parábola. Generosidad del dueño de la viña. El término de comparación del reino de Dios no es el amo, ni los jornaleros, ni siquiera la viña, sino el denario que perciben todos por igual, y que era el salario habitual de un día laboral. Es obvio, por lo demás, que el amo generoso presenta a Dios, los obreros, los hombres y el trabajo en la viña a su servicio. Conforme a la manifiesta preferencia de los santos padres por la interpretación bíblica alegorizante, en la contrata sucesiva de los jornaleros, vio San Irineo las etapas históricas de la salvación de Dios, comenzando desde Adán. Orígenes, en cambio, entendió
en ese detalle las edades de la vida en que Dios llama a su servicio. Pero, de hecho, las distancias horarias están en función de la intención global de la parábola: proclamar la bondad gratuita de Dios, que supera la justicia sin lesionarla. Si les hubiera pagado menos a los últimos, es lo que habríamos hecho nosotros. El amo habría sido justo dándoles de más, es generoso sin pecar de injusto con los primeros. En su relación actual, la parábola es una catequesis a la comunidad cristiana del evangelista Mateo, compuesta en su mayoría de judíos convertidos al cristianismo. Ellos debían entender y aceptar que el nuevo pueblo de Dios está compuesto no solo de israelitas como el antiguo, los primeros llamados a la viña, sino también de paganos, llamados a la segunda hora. Esto es fruto de la apertura misionera. Para meditar. Bondad gratuita de Dios. Este acento eclesial casa bien con la intención original de la parábola en labios de Jesús, que en un contexto polémico fue dirigida probablemente a los fariseos. Estos criticaban al maestro porque acogía a la escoria religiosa, pecadores y publicanos. Jesús demuestra con su parábola el proceder bondadoso de Dios, al que Él se atiene. Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Los primeros llamados al reino de Dios eran, sin duda, los doctos rabinos y los fieles cumplidores de la ley, que eran los fariseos, así como todo el pueblo judío en su conjunto, herederos de las promesas de Dios. Los últimos, en cambio, son los pecadores que Jesús vino a buscar y que, invitados por Él, tienen parte en el reino de salvación. La parábola no viene a justificar una supuesta injusticia o una indiferencia religiosa. Amparándose en la bondad divina, lo que afirma Jesús es la gratuidad del amor de Dios al hombre frente a la religión mercantilista y la moral del mérito que patrocinaban los fariseos. Esa gratuidad de la salvación, del perdón y del reino no es conducta arbitraria de Dios, y menos todavía injusta, sino la de un Padre amoroso que sale al encuentro de todo el que lo busca mediante una sincera conversión. Desde la autosuficiencia farisaica, que se cierra a la aceptación del hermano, y desde la religión de contrato, que ve la salvación de Dios como un deber a nuestras buenas obras, no podremos entender ni imitar la misericordia de Dios, que sobrepasa toda justicia humana. Ante Dios no hay monopolios exclusivistas, ni tiene cabida la pretensión de manipular su libertad conforme a nuestros egoísmos personales. Reflexionemos. ¿Nuestra espiritualidad está basada en la doctrina del mérito o en la de la gratuidad del corazón misericordioso del Señor, quien nos da todo su amor? Oremos. Señor Jesús, permítenos ser instrumentos tuyos para actuar según tu voluntad y no cuestionar tus designios, aceptando con amor y humildad lo que tú quieres en nuestra vida. Amén.